Hoy, en Efemérides Históricas, hablaremos sobre los sucesos posteriores al Congreso de 1816 y sobre algunos conceptos clave. Declarada la independencia el 9 de julio de 1816, el 1 de agosto, el Congreso aprobó un documento presentado por Juan José Paso titulado Manifiesto del Congreso de las Provincias Unidas de Sudamérica, incitando a los pueblos a la unión y al orden. De esta manera, se establecía una nueva postura ideológica al hacer referencia al fin de la revolución y al principio del orden. De esta manera se establecía el reconocimiento a la obediencia y el respeto hacia la autoridad soberana de los pueblos y las provincias representadas en el Congreso. ¿A qué hace referencia la palabra revolución en ese decreto? En ese momento, el concepto de revolución no era de uso frecuente en el Río de la Plata, ya que tenía connotaciones negativas por ser relacionado con un proceso de sedición. El cambio se dará por influencia de la Revolución Francesa, la crisis de la monarquía española y los movimientos justistas que se dieron tanto en España como en América, ya que desde ese momento se comenzará a considerar como una ruptura, un nuevo orden, un proceso de regeneración. Desde ahí en más tendrá como una connotación más positiva. Sin embargo, lo que había sido inicialmente el proceso revolucionario fue una cosa en sus momentos iniciales, pero se diferenció después en cómo se fue encauzando lo político, ya que esto generó sediciones y fragmentaciones internas. Esto hace referencia a las disputas que se dieron a partir de 1820 entre federales y unitarios. Este concepto es muy ambiguo. Por un lado, hace referencia al origen o al mito del origen de la patria y por otro a los conflictos internos que las desgarraban. Lo que conocemos actualmente como nación se encuentra estrechamente ligado a los principios de las nacionalidades y al romanticismo, que fundamentan la idea de nación en el hecho de compartir rasgos culturales y étnicos por determinado grupo humano. Para los contemporáneos de la independencia existían tres definiciones relacionadas al concepto de nación. El primero hacía referencia al lugar de nacimiento, el segundo se utilizaba para definir a determinado grupo humano que compartía ciertas características culturales y el lenguaje, y una tercera que es una noción política y hace referencia a las poblaciones o reinos que tenían la capacidad de dotarse a sí mismos de sus propias leyes y compartían la misma autoridad. Con la Revolución Francesa de 1789 se construye un nuevo atributo del concepto de nación y es el de la imputación de la soberanía. Este concepto de nación vinculado a la soberanía es el utilizado por los revolucionarios en el proceso de 1810. Adherido además a otra idea muy importante que es la idea de la retroversión de la soberanía, que implica la vuelta de la soberanía a los diferentes pueblos o provincias. Todo el proceso revolucionario de esta época se fundamenta en esta idea de retroversión de soberanía y podemos percibirlo en el movimiento juntista que se desarrolla. La oportunidad de crear una nueva nación se plantea luego de mayo de 1810 y la idea fundamental que origina el concepto de nación por parte de los revolucionarios es la idea del pacto, en el cual cada uno de los asociados por mutuo acuerdo prestan el consentimiento para la conformación de una comunidad política capaz de erigir sus propias autoridades y sus propias leyes. Esta idea de retroversión de la soberanía y del pacto genera una serie de conflictos o de debates en relación a quiénes son estos asociados que definen el pacto y además cómo es que se organizará a futuro la nación. Si hablamos de retroversión de soberanía, podemos comprender que la nación no aparece como único sujeto heredero de esta soberanía, sino que existen otras unidades, como las provincias y los diferentes pueblos, que también se reconocen como soberanos. Posteriormente se desarrollan otra serie de discusiones y debates generándose dos posturas. Una postura que establece que la soberanía es única e indivisible, defendida por los unitarios y que se ve plasmada en la Revolución de 1819 y 1826, y aquellos que establecen que las provincias conservan su autonomía y su soberanía, que es defendido por aquellos proyectos federales. ¿Qué se entiende por patria? En el periodo colonial existía un principio que se consideraba fundante de la sociedad, un eje ideológico indisoluble, la triada que estaba compuesta por Dios, patria y el rey. A partir de la Revolución de Mayo de 1810, este concepto de patria se moviliza, cambia, ya que el grupo ideológico Dios, patria y rey se modifica. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya comienzan las pugnas entre dos de los conceptos, que sería el del patria y el de rey.
Sin embargo, el concepto que no se mueve es el de Dios, ya que tanto los patriotas como los realistas seguían creyendo en Dios, seguían siendo católicos. Una cosa muy importante de destacar es que el concepto de patria alude al concepto americano, a una idea mayor. Con el paso del tiempo, también se le suma la idea de nacionalidad, la noción de nación que empieza a quedar más clara a partir de mediados del siglo XIX. Entonces nos encontramos con que durante el periodo colonial existían dos caminos. Por un lado estaba patria como el lugar de nacimiento, como el lugar de origen, también conocido como la patria chica, que sería para el santiagueño Santiago del Estero, para el tucumano Tucumán, para el salteño Salta, solo por mencionar algunos ejemplos. Y también eso se construye luego, un poco más enorme, la idea de patria. ¿Patria qué sería? La República Argentina. Y para finalizar, nos encontramos con la idea de la patria grande, que sería América Latina. Es decir, cómo se va modificando el concepto de patria a través del tiempo. Primero como un lugar de origen, como un lugar de nacimiento. Luego enmarcándolo junto con el concepto de nación como algo más amplio, como la patria, la futura República Argentina. Porque hay que tener en cuenta que en ese momento era 1816, se nos denominaba como las Provincias Unidas del Río de la Plata, y que además de la actual Argentina también estaba Uruguay, Paraguay y Bolivia. Finalmente, luego de unificar esto con el concepto de nación, ya existe también la idea de patria, repito, República Argentina, y de patria grande, América Latina. El Congreso de Tucumán se trasladó a Buenos Aires en 1817. Uno de los motivos eran las amenazas realistas del norte. Esto sería un desafío y preocupación hasta el fin de las guerras por la independencia. Uno de los objetivos que también tenía era dictar una constitución que se concretará recién con la Constitución de 1819. Pero debido a los conflictos y diferencias internas entre Buenos Aires y el litoral y parte del interior, en 1820 comenzará un periodo de inestabilidad y crisis, donde la figura de los caudillos tendrán un poder fundamental. La disputa entre federales y unitarios evitará la formación de un gobierno estable. Desde 1810, que comenzó el proceso de independencia, deberán pasar varias décadas hasta lograr la construcción de un Estado nacional. Entre guerras y disputas civiles, se logrará recién en 1880.